¿Es la salvación solamente por fe o es la salvación por fe más obras? Esta es quizá la pregunta más importante en toda la teología cristiana. Esta pregunta fue la causa de la Reforma, la división entre la Iglesia protestante y el catolicismo. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de las sectas. ¿La salvación es solo por la fe o por la fe más obras humanas? Dicho de otra manera, ¿me salvo por confiar en Cristo o tengo que creer en Cristo y además hacer ciertas cosas? Las obras necesarias para la salvación, además de la fe, son diferentes en los distintos círculos religiosos. Muchos grupos afirman que el bautismo en agua es una obra que hay que añadir a la fe para la salvación. Ellos dicen, si no te bautizas, no eres salvo. Algunos van aún más lejos. Dicen que tienes que bautizarte con el pastor correcto, utilizando el método correcto y pronunciando las palabras correctas. Otros aconsejan cumplir diferentes requisitos para salvarse, aunque la fórmula es siempre la misma, fe más obras. Ellos dicen, la salvación es por fe más asistir a una misa, por confesarse, por diezmar, entre otras cosas. Pero muchos pasajes en la Biblia enseñan que la salvación es solamente por fe, no por la fe más obras. En Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, por ejemplo, se nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra gracia es de mucha importancia, ya que se refiere al regalo de Dios para personas que no merecen ese regalo. La sola idea de la gracia niega todo intento de ganarse la salvación, porque si pudiéramos ganarnos la salvación por medio de obras, ya no sería gracia. Pablo presenta ese mismo argumento cuando enseña sobre la elección de Dios, del remanente de Israel, al decir, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Otros pasajes que enseñan claramente que la salvación es solamente por fe están en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 30 al 31, donde el carcelero le dice a Pablo y a Silas, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y ellos le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Ni Pablo ni Silas le dijeron al carcelero, «Haz esto o haz lo otro». No le dijeron, «Tienes que diezmar», o que haga algo en especial o algún ritual para ser salvo. Solo le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Esto implica no solamente creer que Él existió, sino que implica creer en sus promesas, creer en lo que hizo, creer quién era Él, creer que puede perdonar los pecados, creer que tiene autoridad para mandar sobre nuestras vidas. Eso es creer en la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice también, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». En la carta a los Gálatas se dice también, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Y también dice, «De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo les escribe y les dice, «y llegar a ser uno con Él».
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Hay algunos pasajes bíblicos que a primera vista parecen enseñar la salvación por fe más obras. Uno de ellos es Santiago capítulo 2 versículo 24, que dice: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este aparente problema se resuelve examinando toda la argumentación de Santiago en su misma carta. En el capítulo 2, en los versículos 17 y 18, él dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago está refutando la idea de que una persona pueda tener fe salvadora sin producir ninguna buena obra. Según Santiago, la fe genuina en Cristo producirá un cambio de vida y producirá buenas obras. Santiago no está diciendo que la justificación es por la fe más las obras, sino que una persona que ha sido verdaderamente justificada por la fe tendrá buenas obras en su vida. Las obras son una demostración externa de nuestra fe en Cristo. Son producto de lo que ya estamos creyendo. Pablo dice que los que tienen verdadera fe en Cristo Jesús estarán celosos de buenas obras. Y en Efesios capítulo 2, inmediatamente después de enseñar que somos salvos por la fe y no por las obras, Pablo dice que fuimos creados para buenas obras. La salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe, y esa fe se manifiesta en buenas obras. Las obras acompañan a la fe y son prueba de ella. Si vamos a decir que somos salvos por las obras, debemos especificar de quién son esas obras. No somos salvos por nuestras propias obras, por muy meritorias que éstas nos puedan parecer. Nos salvamos únicamente por la obra de Cristo a nuestro favor. Su vida perfecta, el pago por nuestro pecado en la cruz y su resurrección son las únicas obras que nos salvan.